Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Randall Rivera. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy ha variado un poco lo que teníamos planeado. Supongo que ya ustedes saben, hoy falleció el periodista de Noticias Repretel, Roy Solano. Es un anuncio muy duro para el grupo. Es una noticia muy dura para mí. Les comparto ese tema. Era hasta hoy el jefe de Roy, y pues la verdad es que la redacción a mi cargo, la de Noticias Repetel, y yo en lo particular estamos muy afectados por la noticia de una persona a la que queríamos mucho. Esto ha trastocado, por supuesto, las últimas horas y me ha obligado en el tema de Matices, por ejemplo, a hacer un programa diferente al que tenía planeado. Pero bueno, siempre intentando cumplir con ustedes, un programa variado, un programa interesante, un programa que tiene que ver con la actualidad. Primero, y les ofrezco una disculpa, quisiera compartir algunas palabras respecto al fallecimiento de Roy, un tipo completamente extraordinario, una persona maravillosa. Realmente yo sé que dice el dicho que no hay muerto malo, pero en este caso créanme que Roy realmente era una persona maravillosa. Yo lo conocí hace un poco más de 18 años, cuando empecé a cubrir para Radio Monumental, por cierto, noticias judiciales. Y me acuerdo que una de mis primeras coberturas fue el caso Caja Fiche Elise Alcatel. Eso me obligaba con 21 años apenas a ir a los tribunales de justicia todos los días. Y la primera vez que llegué dije, mira el tipo del tele, porque yo veía Roy en tele. Y realmente desde ese momento, yo siendo un pollito en esto, y en medio de una competencia feroz entre los periodistas, Roy siempre me ayudó en todo lo que yo necesitara, a mí y al resto de gente. Realmente era una persona maravillosa. Después, con los años, fui aprendiendo varias cosas. Primero, que era una persona maravillosa, que siempre estaba dispuesto a ayudar de manera desinteresada, pero además que era un tipo, un periodista con unas extraordinarias fuentes. Si había alguien con quien había que luchar en temas judiciales era Roy, porque él tenía unas extraordinarias fuentes que nadie más lograba tener, y entonces era realmente todo un reto ganarle o sacarle algo primero a Roy. Y después, pues el tiempo nos unió en el grupo Repretel, y posteriormente, hace 6 meses, nos unió aún más poniéndome en la dirección de este noticiero y siendo el jefe directo de Roy. Una persona extraordinariamente querida en la redacción de Noticias Repetel. Ustedes no tienen idea del cariño que generaba Roy, pero además por ser como era. Todavía hace un mes tuvimos una situación de emergencia aquí en la redacción y tuve que llamarlo a la 1:30 de la mañana, Roy. Me contestó como si nada y me dijo, claro, jefe, cuente conmigo, no hay problema. Porque nunca había problema con él, porque siempre se podía contar con él. Y yo creo que era importante tomarse el tiempo, dedicar unas palabras a esa persona que siempre estuvo ahí, que hasta hace algunas horas fue uno de mis colaboradores. Y bueno, les ofrezco una disculpa por agarrar un tiempito de Matices para hablar de esto. Yo les agradezco un montón de mensajes que nos están mandando en Facebook y en Twitter a esta hora sobre las condolencias por la muerte de Roy. Un abrazo enorme a su familia, la fuerza necesaria para sobrellevar este momento. Y bueno, les decía que esto de alguna manera me obligó a cambiar un poco el panorama que tenía para hoy en Matices. Tuve que cancelarle al invitado, no estábamos
ni estaba yo en condiciones de preproducir el programa, pero ha resultado un programa muy interesante y les voy a decir por qué. Hasta hace algunos días ya dedicamos un Matices Internacional a eso. Gustavo Petro se convirtió en el nuevo presidente de Colombia, es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia en llegar a el Poder Ejecutivo. Y esto pues genera un montón de situaciones en Colombia, pero particularmente también en el resto del continente, donde hay un movimiento importantísimo que tiene que ver con las izquierdas. Así es que vamos a presentarles un foro muy interesante que organizó La Voz de América. Realmente está muy interesante. Yo estaba esperando el momento, esto surgió hace 2 días, estaba esperando el momento para poder utilizarlo en Matices, porque realmente me pareció una información riquísima. Así es que hoy, y espero lo disfruten, y les pido por favor que den la oportunidad, ya que hoy no es una entrevista, de escuchar este foro, que tiene que ver con las izquierdas en Latinoamérica. Tiene que ver con que este triunfo histórico de Gustavo Petro en las elecciones de Colombia suma a Colombia a lo que se llama la ola progresista que está permeando a la mayoría de naciones en este hemisferio. ¿Cuál es el atractivo? Uno empieza a pensar cuando pasan estas cosas, ¿cuál es el atractivo del socialismo? ¿Y por qué es que América Latina es el terreno fértil justamente para esa nueva ola de progresismo? Y entonces el foro me pareció muy interesante. Yo tengo el mejor de los conceptos de los oyentes de Matices y sé que estos temas les interesan, sé que este tema además nos da mucho que hablar, así es que yo les ruego que nos acompañen en el foro y después hablaremos de una cosa muy interesante también que tiene que ver con Nicaragua. Así es que los dejo con este foro organizado por La Voz de América, muy interesante respecto al progresismo y por qué América Latina es la fuente de ese progresismo. Los dejo. Este es el foro de La Voz de América. La Voz de América presenta. Se consolida la izquierda en América Latina. ¿Cuál es el nuevo costo político? Esto es Foro de La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. El histórico triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de Colombia suma a ese país al bloque de gobierno de izquierda en el continente. La llamada ola progresista permea a naciones del hemisferio en donde nunca se creyó posible una avanzada política semejante. Pero, ¿cuál es el atractivo del socialismo y por qué ha encontrado terreno fértil en América Latina? Por otra parte, ¿qué tipo de relación se vislumbra entre Estados Unidos y estas naciones que sonríen a gobiernos como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Bien, para analizar el tema me acompaña la doctora María Isabel Puerta, profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College en Orlando, Florida, y el doctor Jan Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario en Colombia. Bienvenidos ambos. Empiezo con usted, doctor Basset. ¿Qué refleja el reciente triunfo de Gustavo Petro en una Colombia prácticamente conservadora? ¿Cuál es el gran desafío político de Colombia en este momento? Bienvenido. Sí, efectivamente es un gran giro histórico para Colombia, que nunca había tenido un presidente de izquierda. Tiene que ver, creo yo, con un cambio un poco en la historia del país que se genera a raíz del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. En este momento pues hubo como una apertura para la izquierda, digamos, que siempre tenía que tomar distancia, digamos, de esta guerrilla en el pasado cuando estaba activa. Esto ya es un obstáculo que se levantó para la izquierda, y pues el acuerdo también permitió introducir nuevos temas en la agenda política, temas económicos, sociales, ambientales incluso, que favorecieron mucho más a la izquierda. Claro. Doctora Puerta, ¿su opinión debe ser preocupante que la izquierda esté permeando el continente o no? Creo que es preocupante, sobre todo si se trata de expresiones extremas. El problema aquí es que hay una ausencia importante de un centro, en el caso no solamente colombiano, sino en el resto de Latinoamérica y a nivel de las democracias
globales, hay una ausencia de centro y por eso estamos viendo que la disputa política se está dando entre los extremos. En el caso colombiano, vimos que Petro, luego de la primera vuelta, no la tenía toda a favor. Es decir, Hernández representaba una amenaza a su posible triunfo en la segunda vuelta. Y lo que vimos fue que el propio Hernández, con su discurso desarticulado, las amenazas implícitas de una posible presidencia de Rodolfo Hernández, ayudaron más a Petro que Petro en sí mismo como oferta política. Entonces lo que hay que ver es que en Latinoamérica también se está jugando, desde el punto de vista electoral, a una disputa entre una derecha que genera muchísimas preguntas, además de la amenaza implícita de gobiernos populistas o de corte iliberal. Y entonces hay una migración de votantes que no necesariamente creen en el socialismo, pero buscan protegerse de una amenaza mayor. Eso también hay que verlo, que no es un voto en blanco al socialismo. Claro, ese es un punto interesante. Ahora vamos a ver esto. O sea, ¿cuál es el impacto de la llamada ola progresista en América Latina? Veamos, miren esto. Países como México, Nicaragua, Honduras, Panamá, bueno, ahora Colombia, Venezuela, ahí lo tienen. Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Cuba, obviamente. Y Brasil, por cierto, que tiene grandes posibilidades de integrarse a esta corriente si gana Luis Ignacio Lula da Silva las elecciones. Bueno, pues estos gobiernos ya han consolidado prácticamente la izquierda en este continente. Doctor Bassett, ¿por qué el socialismo ha encontrado terreno fértil en América Latina pese a que esta tendencia, doctor, no ha dado resultados satisfactorios en varios países del continente? Pues la verdad yo no creo que cabe hablar de socialismo como tal, ¿no? En el discurso de Gustavo Petro, pues no estoy tan seguro. De progresismo seguramente, que es mucho más etéreo quizás, pero de socialismo, a menos de hablarlo en un sentido muy general, y en este caso, pues incluyendo las experiencias, por ejemplo, socialdemócratas de Europa, que no han fracasado del todo, ¿no? Depende un poco del contexto. No sé, me parece que esta ola progresista es mucho más diversa quizás de la que teníamos en América Latina al principio del siglo. Me parece que entre, por ejemplo, un Castillo en Perú, Gustavo Petro, López Obrador en México, Boric en Chile, hay muchísimos matices, también contextos muy distintos. Entonces yo creo que todo eso obedece realmente a circunstancias nacionales muy distintas. Quizás el elemento que une toda esta ola, yo creo que hay una especie de respuesta también a la pandemia, a la crisis económica y social que se genera a raíz de la pandemia. Entonces esto sí es un elemento, digamos, que puede explicar esta sincronía, ¿no? El hecho de que muchos países ahí giran a la izquierda al mismo tiempo, pero yo creo que son proyectos bastante distintos. Ahora, doctora Puerta, es interesante lo que dice el doctor Bassett. Efectivamente, en América Latina hay un Estado social de derecho, es un Estado paternalista, si se quiere, una socialdemocracia también. Sin embargo, no todos los candidatos han sido guerrilleros, ¿su opinión? O presidentes ahora. Sí, pero hay algo importante, y lo retomo de lo que plantea el doctor Bassett. Es un efecto que estamos viendo, sobre todo en los países más golpeados por la pandemia, pero también eso coincide con el efecto anti-incumbent. Entonces, lo que vemos es que la gente está buscando, porque hay demandas sociales no satisfechas. En el caso de Colombia, estamos viendo en Ecuador, en Chile. Es decir, existe todavía la certeza de que estos gobiernos que están siendo desplazados no han sabido responder a las consecuencias de la pandemia, no solamente desde el punto de vista social, sino económico. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un efecto de respuesta, de cambiar a quien está en la presidencia por alguien que venga a mejorar las condiciones. Porque sí, la proporción ahorita es más hacia el lado progresista, claro, pero estamos en el caso de Nayib Bukele en El Salvador. Yo diría que hay que ver la combinación de las
de las distintas crisis, porque coincido en que no todos los problemas que estamos viendo en Latinoamérica son equivalentes o debemos verlos iguales. Tenemos que verlos desde el punto de vista doméstico, pero en un contexto más amplio. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Nosotros ya regresamos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos en Foro de La Voz de América. Bien, doctora Puerta, la pregunta aquí es, ¿está la gente desencantada de la democracia en el continente? El desencanto no es con la democracia como modelo político, porque vemos que todavía hay apoyo inclusive en aquellos países donde está bastante, o quizás por eso sea que la erosión es mayor. Lo que hay es un descontento tremendo con la forma como quienes son electos responden a las demandas de la gente. Hay una toxicidad que está asociada a la representación política. El problema no es de la democracia, sino lo que las clases políticas, las élites políticas han venido haciendo con la democracia y sus instituciones. Claro, ahora, doctor Bassett, el mensaje que sobresale de esta ola progresista es precisamente la distribución más equitativa, ¿no?, de la riqueza, los mejores servicios públicos y de seguridad social. Obviamente estas redes ampliadas, pero alguien tiene que pagar por todo ello. ¿Cómo es que el mensaje solamente llega a medias a esta población en Latinoamérica? Pues porque evidentemente es mucho más fácil, digamos, en una campaña electoral, pues proponer más programas sociales que explicar cómo los vamos a financiar, y obviamente es todo un desafío en todos los gobiernos progresistas de la región y para el caso de Colombia en particular. Pero digamos que es una respuesta también lógica al hecho que con la pandemia se acrecentaron las desigualdades en el continente, no solamente la pobreza, sino las desigualdades, y por lo tanto pues ahí hay una necesidad de reequilibraje de cierto modo, y eso pasa en muchos países por reformas fiscales. Claro, ahora bien, Estados Unidos fue uno de los primeros en felicitar al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. En un mensaje de Twitter, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo lo siguiente: estupendo hablar con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, para felicitarlo en su elección. Hablamos de la alianza de larga data de Estados Unidos-Colombia y sobre cómo podemos trabajar juntos para hacer más inclusiva la prosperidad económica, combatir el cambio climático y reforzar aún más nuestra relación. Y bien, esto fue lo que escribió el presidente electo Petro en su cuenta de Twitter.
He mantenido una conversación telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a empezar a desglosar. Doctora, ambos mensajes lucen cautos, amables, ¿no? ¿Cómo ve usted la relación entre Estados Unidos y este nuevo gobierno? El tema de la paz, el combate al narcotráfico y algo no mencionado, la relación con Venezuela, temas que sobresalen. Bueno, a mí me parece que hay una oportunidad. Primero porque a ambos países les interesa un tema que la administración de Biden y el futuro gobierno de Petro han adelantado que será importante en sus conversaciones, y es el tema del cambio climático. Entonces, creo que hay una oportunidad para ambos gobiernos utilizar ese punto en común para tratar otros que son mucho más delicados. El tema del narcotráfico, el tema de reforzar el acuerdo de paz y sobre todo el tema migratorio, porque el comercial también va a ser importante, pero sobre todo el migratorio, porque ahí es donde Estados Unidos tiene mucho más interés en que continúe una relación fluida con el gobierno de Colombia para tratar de disminuir el impacto en la región y con ello, por supuesto, el impacto sobre Estados Unidos de las olas, porque dependen del momento estacional y del clima de Estados Unidos, que la migración venezolana vaya a seguir siendo un factor importante en la política doméstica de los Estados Unidos. Claro. Ahora, doctor Bassett, en su opinión, ¿qué puede pasar con las operaciones de inteligencia de Estados Unidos en Colombia en un nuevo gobierno de Petro? Bueno, pues yo coincido con la doctora Puerta que ahí tenemos pues un intercambio que parece bastante cordial, porque básicamente se centra sobre un tema en que hay coincidencias fuertes, el tema ambiental, ¿no? que Gustavo Petro mencionó mucho en su discurso de victoria, pero de todos modos hay temas en esta relación que pueden llegar a ser bastante tensos, particularmente el tema de cómo va a tratar el nuevo gobierno el tema de los grupos armados del narcotráfico, pues cosas que evidentemente siempre están en el centro de la relación con Estados Unidos. No se sabe si de pronto habrá nuevos procesos de sometimiento a la justicia que necesitarían de una negociación que incluya a Estados Unidos de una forma u otra. Eso pues es un tema un poco más complicado que vamos a ver cómo los dos países lo van a tratar en los próximos meses. Esto es Foro de la Voz de América. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos La Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Y continuamos en Foro de la Voz de América. Vamos a hablar aquí un poquito de organismos internacionales. Doctora Puerta, ahora que esta ola progresista recorre, permea toda América Latina, ¿cómo ve usted el papel de la OEA y la CELAC? Yo creo que debería iniciarse un periodo de reconsideración de cuáles han sido las estrategias, sobre todo porque estamos hablando de que hay unas situaciones bien críticas en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entendemos que hay otros procesos como en Chile, en Ecuador, en Bolivia, que son inquietantes, pero a mí me parece que tiene que haber una reconsideración de la política hemisférica desde la perspectiva, por supuesto, de estos organismos hacia las crisis no humanitarias, yo hablo de derechos humanos fundamentales, claro, que están siendo obviados del discurso regional. Ahora, doctor Bassett, ¿cree usted que la OEA en algún momento con esta nueva ola progresista pueda volverse irrelevante políticamente? ¿En qué quedaría, si es así, el tema de los derechos humanos? ¿En qué quedaría la Carta Democrática si la balanza empieza a irse hacia la CELAC? Sí, yo creo que es un peligro, ¿no? La politización, digamos, de los esquemas de integración latinoamericanos últimamente, desde el principio del siglo, pues ha hecho que según el color de los gobiernos, finalmente unos esquemas se vuelven más o menos relevantes o son más o menos criticados en función de las tendencias políticas de los gobiernos, y eso me parece que puede ser bastante problemático, porque finalmente hace que estos esquemas terminan siendo muy débiles, ¿no? Y muy dependientes de las tendencias de los gobiernos de turno. Yo creo que les ha pasado a todos los esquemas de gobierno en América Latina, y que pues habría que ver un poco sobre temas esenciales de integración, cómo podemos lograr esquemas más sólidos sobre la base de intereses comunes en la región. Ahora, doctora Puerta, al hablar de izquierda, pareciera que hay que aclarar definitivamente que hay diferentes matices. Por ejemplo, una izquierda moderada, una también como la de Cuba, una como la de Venezuela y Nicaragua. Pero, ¿cómo entender la izquierda que se consolida en este momento en todo el continente? Doctora Puerta. El problema es que estamos hablando de izquierdas que respetan y que están dentro de la institucionalidad democrática, mientras que hay otras que yo dificulto que podamos hablar de izquierda que no sea democrática en un contexto como el que hablamos de los ejemplos que puse, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son tres gobiernos que están muy cuestionados, no solamente por la violación de derechos humanos, sino por su retroceso en los casos de Venezuela y Nicaragua, por supuesto, donde las elecciones no son transparentes, donde hay serios cuestionamientos hacia la institución electoral. Entonces, por supuesto, eso se une, en esos tres casos se une una parcialidad que se ve en el caso de los organismos, como mencionaba el doctor Bassett. Hay un sesgo en algunos casos donde hay una limitación para llamar lo que es la violación de derechos políticos y derechos humanos fundamentales. Eso está, a mi parecer, eso está claro, es evidente, y no hay una política regional, lo vimos en la cumbre pasada, no hay una política regional para reconocer que en estos tres casos ni siquiera apelar a la Carta Democrática tiene sentido, porque se está ignorando que esta crisis es una institucionalización de estos regímenes
que son de naturaleza iliberal. Y no estamos viendo que en América Latina haya una política hacia las consecuencias que están generando estos tres casos, estas tres crisis. Ya. Bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en VOA Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos en Foro de La Voz de América. Doctor Bassett, estos gobiernos progresistas de América Latina ahora parecen estar particularmente dispuestos a trabajar con China en contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Estados Unidos sigue condicionando mucha de su ayuda al tema de los derechos humanos que hemos debatido acá y también al tema de la institucionalidad. Su opinión entonces sobre China en este momento con los gobiernos de izquierda en América Latina. Sí, efectivamente, China se ha vuelto un poco una alternativa en la región para los gobiernos progresistas en particular, que quieren no depender tanto quizás de Estados Unidos. Sin embargo, pues yo creo que eso responde también más que a las tendencias políticas de los gobiernos de turno en América Latina, a una reorganización geopolítica global, digamos, ¿no? y al auge internacional de China, que hace que pues todas las regiones del mundo tienen interés a comerciar con China, más allá de, digamos, las tendencias ideológicas de los gobiernos. Ahora, doctora Puerta, ¿concuerda usted con el doctor Bassett? ¿Cree usted que esta es la era en que China pueda consolidarse como el principal socio comercial del hemisferio y desplazar, por decirlo de alguna manera, a Estados Unidos en la región? Bueno, China está haciendo lo posible. El asunto también es ver que ha habido países donde la inversión ha aumentado, ha habido otros donde ha disminuido. Eso tiene que ver con un juego de China también, por ejemplo, en el caso de Venezuela, no insistir en más préstamos, tratar de que se salde la deuda por la vía del petróleo, que estamos viendo que les ha dado resultados. Pero hay algo más. Yo coincido con que hay una reconfiguración de la estrategia de Estados Unidos, haber dejado un vacío en América Latina que lo han ido llenando desde el punto de vista económico-financiero China, pero también China y Rusia desde el punto de vista geopolítico. Entonces esa influencia está allí, inclusive con gobiernos
como el de Brasil, ¿no? No necesariamente, coincido en eso, no necesariamente es un asunto de alianzas ideológicas. Ahora, también tenemos que ver que China tiene que disminuir el nivel de influencia financiera, porque ellos también tienen problemas con su crecimiento económico, y eso lo que nos va a llevar es a ver que la influencia, en este caso de China en Latinoamérica, sigue siendo más estratégica para pelear en el terreno de Estados Unidos por un predominio que no necesariamente sea, es decir, no es exclusivamente económico. Claro. Y eso es lo que Estados Unidos debe ver en su política hemisférica. Bien, ahora sí, llegamos al momento de las conclusiones. Doctor Bassett, sus conclusiones sobre la ola de progresista que permea América Latina. ¿Qué tenemos a futuro? ¿Cómo vislumbra usted el horizonte? Creo que hemos perdido al doctor Bassett. Vamos a empezar con la doctora Puerta. Tuvimos un pequeño problema, pero doctora Puerta, sus conclusiones sobre esta ola progresista que permea en América Latina. Yo diría que no podemos apostar a que sea el lado progresista de la política quien deba llevar la responsabilidad fundamental de las reformas políticas en América Latina. Me parece que es más bien una apuesta por las deficiencias de los sectores centros de la democracia, que está dejando claramente está dejando expuesto las debilidades de lograr acuerdos y coaliciones que sean moderadas. Y se está planteando la política en Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo, cuando hablamos de la crisis de la democracia, entre derecha e izquierda, que es insuficiente para hablar de una realidad donde lo que estamos enfrentando es liberalismo versus iliberalismo. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a la doctora María Isabel Puerta y al doctor Jean Bassett. Llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Amargo. Bien, ahí teníamos este foro muy interesante respecto a al progresismo, a esta nueva ola progresista en el hemisferio. Yo me permito hacer una pausa comercial. Vamos a la pausa. Regresamos además con un tema muy interesante. Resulta que justo al lado de nuestro país, a pocos cientos de kilómetros, se está dando una situación muy interesante en Nicaragua que tiene que ver con la salida de sus periodistas. Los periodistas cada vez tienen que salir y salir y salir y salir de Nicaragua porque finalmente, y hay que decirlo con todas las palabras, en Nicaragua no se puede hacer un periodismo libre y esto ha generado la huida de los profesionales, de nuestros colegas nicaragüenses a intentar hacer periodismo libre sobre su país, pero desde otros lados. Y por supuesto que esto es muy doloroso. Así es que, pues vamos a la pausa. De regreso, les hablo más de este trabajo especial que les mostraremos hoy en Matices. Gracias por estar con nosotros. Regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros. Veíamos y escuchábamos en la primera parte del programa un foro respecto a por qué estaba tomando tanta fuerza la ola progresista en América Latina.
Y les contaba que después de la pausa vamos a hablar del exilio de los periodistas nicaragüenses. Es un trabajo muy interesante que hizo el periodista Alex Segura en Los Ángeles, en San José, aquí en San José, en Miami, y que tiene que ver con que debido a la persecución que han sufrido los periodistas que se han atrevido a cuestionar de alguna manera dentro de Nicaragua la legitimidad del gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua está ocupando ahora la posición número 160 en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2022 que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras. Unos 120 profesionales de la comunicación están en este instante en el exilio para poder ejercer libremente su profesión. Así es que bueno, yo les quería mostrar este reportaje muy interesante sobre la prensa en Nicaragua. Hola amigos, en este capítulo vamos a repasar el panorama del periodismo en Nicaragua. ¿Por qué? Pues porque en este país el derecho a la libertad de expresión se ha reducido hasta casi desaparecer. Y esto es muy alarmante. Desde las violentas manifestaciones de 2018, más de 120 periodistas han tenido que salir de ese país para poder seguir ejerciendo su profesión. La mayoría de ellos huyeron hacia Costa Rica, Estados Unidos y España. Debido a la persecución que han sufrido los comunicadores que se han atrevido a cuestionar la legitimidad del gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua ahora ocupa la posición 160 en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2022, elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. ¿Y saben entre cuántos países se realiza esa clasificación? Entre 180. Hagamos cuentas. La peor situación la vive el país 180. Y Nicaragua está apenas a 20 puestos de ese último lugar. Este año el país cayó 39 posiciones en ese escalafón. Este descenso quedó registrado como el mayor descalabro en materia de libertad de expresión en el mundo. Y Nicaragua es una de las 27 naciones que está en la zona roja de la clasificación. Viajamos virtualmente a San José, en Costa Rica. Esa es la ciudad con más periodistas nicaragüenses en el exilio. Conectamos con nuestro corresponsal, Houston Castillo. Hola Houston, hablaste con varios de tus colegas exiliados. ¿Qué te dijeron sobre su experiencia? Hola Alex, efectivamente estoy en Costa Rica con decenas de compañeros periodistas nicaragüenses. Me encontré con Lucía Pinedo Ubao, directora del canal 100% Noticias y quien estuvo 6 meses presa en 2019 como parte de la represión a la prensa en Nicaragua. En mi caso yo estuve bajo tortura psicológica, ese nivel de aislamiento, ¿verdad? Que ahora están sufriendo presos políticos, totalmente también aisladas, sin comunicación, sin nadie físicamente con quien hablar, pues estuve bajo ese sistema de tortura porque ellos lo hacen para silenciarte, ponerte pues la losa de silencio, dañarte tu psicología. Lucía cuenta que si ella estuviera todavía en Managua, el gobierno de Daniel Ortega la volvería a poner tras las rejas. Nosotros pues estamos una parte dentro, otra fuera, por razones obvias, ¿verdad? Si estuviera yo todavía en Nicaragua, me hubieran recapturado. También conversé con Abigail Hernández, quien forma parte de una de las organizaciones de periodistas más importantes del país y que dirige actualmente la plataforma digital Galería News. En enero de 2021 declaramos una alerta permanente por el alto nivel de riesgo que significa ejercer el periodismo en el país. En este momento consideramos que Nicaragua es el país más peligroso para el ejercicio periodístico a nivel centroamericano. La mayor preocupación del Comité para la Protección de los Periodistas es la seguridad de los propios comunicadores. Hace unas semanas, la CPJ pidió a las autoridades nicaragüenses que liberen de inmediato al periodista Miguel Mendoza. Ante esta situación, Gerald Sánchez, fundador de Nicaragua Actual, decidió exiliarse a Costa Rica para continuar haciendo lo que él denomina periodismo de resistencia. Han impuesto una censura donde no se hable sobre violaciones de derechos humanos, donde no se denuncie la crisis de los presos políticos y también el estado policial de facto que mantiene el régimen junto a policías y parapolicías. Houston, como bien sabes, aquí en Estados Unidos también hay periodistas nicaragüenses exiliados. Conversamos con Winston Potosme, que fue baleado por paramilitares durante una de las manifestaciones violentas de 2018.
Lo que me ocurrió a mí el 23 de septiembre del año 2018 fue que un grupo de paramilitares identificados como parte de miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de gobierno que está en el poder actualmente en nuestro país, llegaron hasta una de las concentraciones que se había convocado para ese día por parte de líderes de la oposición. Y esos paramilitares, esas personas armadas que andaban en motocicletas y acompañadas por miembros de la policía, comenzaron a disparar a todas las personas que venían delante de la movilización. Ahora Winston ejerce libremente su profesión en Miami. Sigo trabajando como periodista freelance desde el 2019, junio del 2019. Salí del programa del cual yo laboraba en Nicaragua y comencé a trabajar con algunas plataformas digitales como es Nicaragua Investiga. Oye, Houston, ¿y qué dice el gobierno nicaragüense ante estas denuncias de periodistas que son además respaldadas por organismos internacionales? El oficialismo, por su parte, niega todas estas acusaciones y en lugar de ello asegura que los periodistas mienten con el fin de causar zozobra a la población nicaragüense. Escuchemos las declaraciones de un legislador afín al presidente Daniel Ortega. Pienso que lo que hay aquí es libertad de prensa, pero no hay, y hasta el final yo creo que hay libertinaje, porque aquí no hay ningún control con los periodistas. Ustedes, los periodistas, dicen lo que quieren, inventan lo que quieren. El mejor ejemplo es leer la prensa. Sin embargo, las cifras de los periodistas afectados y la documentación de sus casos ante reconocidos organismos internacionales defensores de los derechos humanos desvirtúan las explicaciones del Ejecutivo nicaragüense. Así despedimos Panorama, no sin antes recordarte que si te gustó el vídeo le puedes dar like y pinchar aquí al botón de suscribir en nuestro canal de YouTube de La Voz de América, donde podrás encontrar la lista de reproducción con más panoramas que te interesen. Suscríbete a nuestras redes sociales, activa las notificaciones y déjanos saber aquí en los comentarios qué temas tienes en tu panorama para que los exploremos. Hasta la próxima. Estuvo interesante, ¿verdad? Les dije que iba a estar interesante este tema de los colegas en Nicaragua, del exilio que han tenido que generar los periodistas. Gracias por habernos acompañado en Matices. Yo les contaba que hoy ha sido un día muy duro. La muerte de un compañero de trabajo siempre es muy complicada y sobre todo cuando es una persona tan especial como era Roy Solana. Hoy me permito terminar con la canción de Alberto Cortés, Cuando un amigo se va, que está quemada. Sí, está un poco quemada. Pero saben que refleja muchas cosas que realmente a uno le pasan por la cabeza cuando tiene que despedir con el mayor de los cariños a una persona de la calidad de Roy Solana. Cuando un amigo se va, despido y Matices. Los espero mañana. Hasta luego y feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.